Esta es la voz experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos en esta tarde de martes. Es un placer que nos acompañe de manera presencial el maestro Omar Alexandro López Ortiz, la voz experta de Fórmula Jurídica. Muy buenas tardes, maestro. Un placer que nos acompañe el día de hoy. No, para mí es el placer, Tere, un gusto estar aquí presente y que, pudiera estar degustando de este gran programa y ponernos a la orden de los radioescuchas. No, al contrario, le agradezco porque siempre tocamos temas de suma importancia y de el interés de los radioescuchas, porque el día de hoy yo creo que el tema, nada más con que escuchemos la palabra reforma, que está de moda, sí, claro, pero ya son varias las reformas que podrían hablarse o decirse. En esta ocasión vamos a hablar de la reforma a la propiedad privada. ¿En qué consiste esta reforma de la propiedad privada? Hemos hablado y siempre cuando damos a conocer que pues se tiene esta propiedad, la propiedad, algún inmueble que llegamos a tener, decimos es propiedad privada. Sin embargo, ¿qué es lo que puede llegar a presentarse con este tipo de reformas, que pudieran ser aprobadas también, por supuesto, aquí en el estado de Morelos, como ya se ha estado registrando en algunas otras entidades federativas? Recientemente fue aprobada en la Ciudad de México, en la capital, y bueno, ¿qué es lo que pudiera llegarse a registrar? Pues mira, Tere, con estas reformas que se han prácticamente ya dado, pues lo que está aconteciendo con esta mayoría calificada que hoy tiene pues evidentemente el partido en el gobierno federal, pues evidentemente tenemos esta circunstancia de la aprobación que se dio en la Ciudad de México, en la Constitución Política de la Ciudad de México, específicamente en su artículo 3, en donde genera una circunstancia de duda, preocupación a ustedes, ciudadanos, si va a desaparecer la propiedad privada. Entonces, y sí, existe ese riesgo, Tere. ¿Por qué? Porque en la Constitución de la Ciudad de México suprimen la palabra privada, es decir... Pero si es algo que adquirimos nosotros, o sea... Sí, claro, el argumento es que están armonizando con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dejarlo como sigue, hago referencia porque eso es lo preocupante. Dice, la Ciudad de México asume como principios el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social y el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto de la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la igualdad sustantiva, la discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, etcétera. El tema es que la Constitución de la Ciudad de México no contempla la expropiación de bienes de utilidad pública. En la Constitución local no la prevé, pero en la Constitución Política Federal sí prevé esa figura. Pero por eso es cuando expropian alguna zona en donde van a hacer tal vez alguna carretera que pues les quitan el terreno, o expropian más bien, porque se escucha muy mal, retiran expropian el predio para poder hacer tal vez alguna carretera o algún inmueble. También se ha dado esta situación por no pagar impuestos. Sí, pero el tema es por qué se causa polémica, Tere. Mira, el tema y la alarma se creó rápidamente porque se fue a través de redes y de mensajes en las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea,
Porque dicen que en el momento y la forma en el que se dio a conocer el decreto causó incertidumbre ante el sector inmobiliario, que ya enfrentaba, pues evidentemente, una desaceleración debido al cambio de gobierno. A esto se sumó también la falta de claridad con la que se informó. Pero el ejemplo que tú pones, ese sí es de utilidad pública. Pero el riesgo, y esto no es que queramos alarmarlos, pero tenemos que ir previniendo. Porque si la reforma que se dio en la Constitución local de la Ciudad de México la trasladas a la reforma del artículo 27 y esta situación de la expropiación de bienes de utilidad pública, ¿sí?, tienen que ver con la situación de que te pueden expropiar y no necesariamente te podrán indemnizar. Ese es el riesgo que puede acarrear si esta reforma llega a la Constitución Federal y reforman el artículo 27 y desaparecen la propiedad privada y la dejan como propiedad, y de ahí la propiedad social, que se refiere evidentemente a la comuna y al ejido. Pero entonces la propiedad, si resulta, y te pongo este ejemplo, si un propietario tiene 3 inmuebles, ¿sí?, y resulta que estos inmuebles son de 3-4 mil metros, y resulta que es de utilidad porque, por poner un ejemplo, los de la antorcha campesina necesitan tener, el gobierno puede expropiar ese inmueble y ponerlo a disposición de este grupo vulnerable o de este grupo social, y que pueda ser de utilidad porque no tienen dónde vivir. Es decir, ese es el riesgo que se puede llegar a correr. Yo esperaría que no pasara eso. Y luego, sin ser indemnizados, pues está más complicado y más preocupante. Bueno, evidentemente dice, la expropiación no está contemplada en la Constitución local, que no tienen por qué alarmarse, que esto no va a pasar. Pero la realidad, Tere, es, si hoy día lograron que pasara la reforma judicial, tanto en el Congreso de la Unión, tanto en el Congreso de la Unión, que conforma la Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores, evidentemente, ¿qué va a pasar? En la interpretación del juzgador, del magistrado, del ministro, va a decir, por supuesto que tiene una necesidad el ciudadano, este núcleo poblacional, y que bueno, vamos a expropiarle por esta utilidad pública, porque hasta en tanto no resuelva su situación jurídica este ciudadano o este grupo, pues tú tendrás que ceder parte de tus bienes para que puedan ser ocupados. Ese es el riesgo que han comentado algunos especialistas, porque el criterio que le vas a dejar ahora al juez, que es el más popular y que coincide con algunas opiniones de estos grupos políticos, pues va a decir, bueno, es que si él tiene necesidad y si esta persona tiene 3 casas, pues hay que quitarle una o hay que quitarle un bien, pues porque tiene que ser de utilidad para que el que no tiene. O sea, se me viene a la mente que se diga, no, pues este predio es idóneo para una escuela, es idóneo para un hospital, es idóneo para algún inmueble que tenga servicios hacia la ciudadanía, y que de buenas a primeras pues se lo quiten al propietario, ¿no? Claro. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que está estipulado en la reforma que ya está en la Ciudad de México, y que pues sí deja entredicho lo que digan finalmente las autoridades, que es todo lo contrario. Claro, porque anteriormente el artículo 3 en la Ciudad de México decía: la Ciudad de México asume como principios el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva. Pero ahora suprimen propiedad privada para quedar respecto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y qué dice el artículo 27 de la Constitución en mención? Dice: la nación tiene en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, lo cual fue interpretado por algunas personas como el mecanismo por el que el gobierno podría expropiar casas, departamentos, edificios u otro inmueble privado. Ante ello, pues expertos y legisladores señalan que es fundamental recordar que además
Los efectos tienen derecho a defenderse a través, perdón, los afectados tienen derecho a defenderse a través de un juicio de amparo, pero ojo, acaban de aprobar la reforma judicial y entonces le vas a dejar al libre albedrío de estos nuevos jueces la disposición de estos bienes, de los cuales evidentemente va a ser afectada la propiedad privada. Así que, ojo, para allá va la reforma, ¿eh? Pues ya veremos qué pasa aquí en el estado de Morelos y en algunas otras entidades, porque si ya se aprobó en la capital, ¿qué podemos esperarnos los demás? Y bueno, esta situación que sí preocupa porque finalmente es el trabajo de años con el que tú te haces de algún patrimonio, de algún predio, claro. Y que bueno, de buenas a primeras el gobierno te lo quite. Por necesidad y más que allá de utilidad pública coinciden bueno, las que se carreteras. justifique por necesidad. Las que carreteras, evidentemente, la edificación de pozos, de aguas residuales, eso lo entiendo. Pero también entendemos que entonces se va a tener que otorgar bienes de tu propiedad para aquellos que no tengan. Y ahí está lo riesgo. Que hemos visto este conflicto que se ha registrado en diversos tramos carreteros, que a pesar de que pues se expropian de sus tierras o que llegan a algún acuerdo, pues... Claro. No les pagan. Claro, pues hay que estar muy al pendiente. Vamos a estar ciudadanos, pendiente. por favor. Pues sin duda un tema demasiado interesante. Muchísimas gracias. El tiempo se nos terminó. Es el maestro Omar Alexandra López Ortiz, la voz experta de fórmula jurídica en esta tarde de martes. Muchísimas gracias. Hasta luego, Tere, y saludos a tu radio escuchas. Un saludo. Gracias. Es momento de hacer una pausa. Regresamos. Tenemos más noticias.